Hola a todos, bienvenidos una semana más a las entrevistas en mi canal de YouTube. Esta semana cuento con Juan Pardo, economista, inversor particular. También yo le conozco porque cursamos juntos el máster en economía de la Escuela Austriaca. Y cursando el máster, una cosa que me llama mucha atención de Juan Pardo era su crítica al value, la inversión value, que gran parte de, por lo menos de los inversores value, siguen a la escuela austríaca y muchos de los austriacos también son muy propensos y grandes defensores del value investing. Ahora Juan trabaja en el departamento financiero de una empresa de semiconductores, pero igualmente las inversiones son gran parte de su vida y también la crítica al value investing. Entonces quería traerle para que, como seguidor de la escuela austríaca, por lo menos cercano a la misma, que ahora nos dirá si él se considera austriaco o no, cercano por lo menos, conocedor de la escuela, desde luego, que haga su crítica al value investing y también que nos explique cómo invierte él. Entonces, Juan, ¿qué problema le ves tú al value investing? Bueno, Edu, muchas gracias por traerme y nada, a ver qué sale. Bueno, yo entré, como dice Edu, en el máster de Escuela Austriaca y antes de entrar sí que era un creyente del value investing Ujú. y según, bueno, iba aprendiendo, iba asimilando pues, los conceptos básicos de la Escuela Austriaca, pues todo el tema de la subjetividad, la incertidumbre, la importancia del tiempo, la diferencia entre precio y valor y pues un poco la metodología austriaca, ¿no? Me di dando cuenta que el value investing es completamente contrario a lo que defiende la escuela austriaca a nivel teórico y también a nivel práctico, ¿no? Em, ¿Por qué digo esto? Bueno, si no puedo empezar definiendo el value investing, que no sé si todo el mundo sabe lo que es. Al final el value investing lo que dice es que hay un precio o valor intrínseco de las acciones o de las empresas que es objetivo y puedes llegar a él de alguna forma, sea por pues, diferentes métodos de cálculo por múltiplos o descuento de flujos de caja, depende de la compañía. Y luego el precio de la acción pues oscila por encima y por debajo de ese valor objetivo, ¿no? Entonces lo único que tienes que hacer es comprar cuando el precio está por debajo del valor objetivo, esperar y cuando llega al valor objetivo vendes. Y así pues ganas dinero, ¿no? Incluso puedes hacer lo contrario, ¿no? Comprar ponerte corto cuando está por encima y esperar a que vuelva al valor objetivo. Aunque eso hay menos gente que lo haga. ¿Y en qué se basa para decir esto? Pues un poco lo que afirman es que el mercado es irracional en el corto plazo y racional en el largo. Tampoco he encontrado en ningún sitio mucha base para afirmar esto, fuera quizás algún sesgo que dice en la escuela conductual, tiene también relación con la escuela conductual. O bueno, no sé si se llama escuela conductual, ¿no, Edu? O la economía conductual, Y economía conductual. eso es. Pero bueno, básicamente tampoco tienen demasiado, no, para respaldar esta afirmación. Y, y yo creo que cualquiera que sepa algo de escuela austriaca se da cuenta de que esto del valor objetivo pues no es demasiado compatible con lo que dice la escuela austriaca, es bastante obvio. Y luego el mercado tampoco es irracional en el corto y irracional en el largo. Dice la escuela austriaca es que siempre, los agentes son siempre racionales. Eh, por lo menos lo que dice Mises. Eh, y bueno, un poco, este es el resumen, la crítica que yo hago a nivel básico, a nivel teórico. Y para que se entienda más las consecuencias de lo que estoy diciendo, puedo empezar resumiendo lo que han dicho los otros austriacos que se han acercado al value investing o gente que hace value investing, se acerca a la escuela austriaca. Un poco, no es que haya demasiado escrito, pero un poco todo lo que está escrito, lo que dicen es, eh, para adaptar el value investing a la escuela austriaca, pues tú lo que tienes que hacer es, en vez de hablar de unas expectativas de flujos de caja futuros objetivas, decir que son subjetivas y que la gente las estima. Y luego eso lo descuentas pues por tu tasa de descuento subjetiva, que puede ir definida por tu coste de oportunidad, tu coste de capital, tu preferencia temporal. Bueno, ahí llegas a un tipo de interés, que es el que usas para descontar esos flujos de caja que has estimado. Y entonces llegas a un valor subjetivo. Eh, y dicen, ya está, solucionado, ¿no? Y una vez tengo el valor subjetivo, en realidad la única diferencia entre escuela austríaca y el value investing es terminológico, que ellos hablan de un valor intrínseco, no hay que decir que es un valor subjetivo, pero tú calcúlalo y haz como si, y ya está, y sigue adelante, ¿no? Claro, aquí yo un poco la pregunta que me hago es, ¿qué mecanismos hay en el mercado para que el precio de la acción se acerque a tu valor subjetivo? O sea, ¿por qué el mercado va a decidir que el valor subjetivo de esta persona que está comprando esta acción
es superior al precio. Y dice, ah, bueno, vamos a subir el precio para que se acerque, ¿no? No hay ningún tipo de mecanismo que haga eso. Y en realidad te das cuenta de que la respuesta que estás dando con ese enfoque no es la misma que la respuesta, bueno, en realidad la pregunta que está resolviendo con ese enfoque no es la misma que la que está resolviendo el value investing. El value investing lo que te dice es una teoría que te dice cómo se va a comportar el precio de la acción. Va a ser errónea, pero te lo dice. Te dice que el precio está aquí, pero en algún momento en el futuro llegará al valor objetivo, ¿no? En cambio, lo que están diciendo pues, estos austríacos es simplemente una respuesta a cómo un empresario típico puede decidir en qué proyecto invertir, ¿no? Un típico empresario que tiene 5 o 6 proyectos, cada uno con unas expectativas de flujo de caja, tendrá su descuento propio definido por su coste de capital o su coste de oportunidad y, y esa formulilla pues, le permite decidir en qué proyectos llevar a cabo y cuáles no. Pero no te está diciendo en ningún momento que vaya a venir que como tu valor subjetivo es superior al precio o a tu coste de inversión, va a venir un tío de fuera y te va a comprar el proyecto, ¿no? Que es como un poco lo, lo- lo que se busca, ¿no? Cuando alguien invierte en mercados financieros, la mayor parte de la gente invierte para ganar dinero con la revalorización del precio, no por las rentas que te va a generar. O sea, este enfoque lo podrías usar para invertir por dividendos, por ejemplo, ¿no? Porque si yo no tengo ningún interés en vender, compro una acción de Apple simplemente por las rentas que me va a dar, porque las rentas la rentabilidad que me va a dar es superior a mi preferencia temporal y bueno, y yo compro y hasta que me muera mantengo o hasta que cierre la compañía. Y si tú crees que es así, si las expectativas tuyas son que son superior a tu preferencia temporal, pues está bien. Pero en realidad no te dicen nada sobre el precio de la acción. Y, y entonces, ¿qué es lo que dice un poco cuando ya tienes la escuela austríaca? Al final, la poca conclusión a la que llegas con la base que te da es que lo que están haciendo es especular sobre las expectativas futuras del mercado. Si tú quieres que tu precio suba, o si tú vas a invertir porque crees que el precio va a subir, lo que estás haciendo en realidad es especular sobre qué va a pensar el mercado sobre de tu compañía o del activo financiero que tengas en el futuro. Y, y al final es lo mismo que hace pues, cualquier otro. Todo el mundo hace lo mismo, ¿no? Especular así, la gente que invierte por macro, la gente que hace momentum, la gente que se cree que hay patrones en los precios y hace pues todo el tema del chartismo. Bueno, hay diferentes metodologías, pero todo el mundo está especulando, que es lo que decía Keynes, buscando la nueva empresa de moda. También se puede invertir especulando sobre los fundamentales y teniendo en cuenta que hay mecanismos en la economía que hacen que el precio acabe reconociendo el cambio de los fundamentales. Por ejemplo, que sería lo más cercano al value investing a nivel práctico. Por ejemplo, yo puedo encontrar una compañía que el mercado cree que no va a crecer, los márgenes son estables, tampoco tiene unas barreras de entrada muy grandes, igual la valoran a 10 veces beneficios, que sea una rentabilidad del 10%, o sea, algo razonable. Y yo, por la razón que sea, creo que va a crecer a un 20% al año y que va a aumentar márgenes. Y bueno, pues entonces decido comprar y creo que el mercado en algún momento, cuando se demuestre que tengo razón, pues va a hacer que suba. ¿Y qué mecanismos me hacen creer eso? Pues que si dentro de 5 años no ha subido nada, va a estar dando una rentabilidad, bueno, al final es los beneficios partido del precio, ¿no? El PER, eh, pues del 30 o 25%, porque va a haber multiplicado por más de 2 sus beneficios. Y claro, cuando una empresa está dando más de un 20%, probablemente de renta subiendo lo que puede hacer es hacer recompras y entonces hace que la acción suba o venga un externo y compre la compañía porque simplemente las rentas que le va a dar ya sí que le merecen la pena. Y ya sabes que hay mecanismos que el mercado también los conoce que te va a hacer que reconozcan el precio, ¿no? Y esto es, digamos, este estilo de inversión sería lo más cercano a la práctica del value investing, pero estás especulando, ¿no? Sobre el fundamental y sobre luego que el mercado te lo va a reconocer. Pero en la práctica también hay diferencias con el value investing. Esto te permite hacerte las preguntas correctas a la hora de invertir. El value investing al final lo que te dice es tú haz tu modelo en Excel, si te da un potencial de valorización, porque tu precio objetivo es superior al precio, pues compra. Y si el potencial es de un 100%, pues compra. Por ejemplo, un caso muy típico en el que un método podría diferenciarse o sea, en la práctica diferenciarse de otro sería, pues, empresas, por ejemplo, un holding que tendría, no sé, imaginemos que tiene sus participaciones, son todas cotizadas y puedes llegar a la conclusión de una forma muy fácil de que sus participaciones valen 100 y el holding cotiza a 30. Entonces el value investing te diría, oye, tienes aquí un potencial del 200%,
Igual también el propietario es un familiar que está alineado contigo y así que pues, lo que tiene Value Investing es compra y cuando el mercado sea racional vas a multiplicar por 3. Cuando tú te das cuenta que estás especulando, te lleva a hacerte preguntas correctas de, oye, ¿por qué el mercado está valorando a 30 esta acción? Igual es que el gestor de ese holding ha dicho, o su intención es no liquidar la compañía en ningún momento, por tanto, ese descuento que hay nunca se va a cerrar, o por lo menos hasta que este hombre se vaya, o sea, si es una empresa familiar, pues igual hasta que se muera o si lleguen sus nietos. Y, y el buen mercado tiene razón, ¿no? Por ejemplo, ponte en la piel de un inversor típico. Si esa empresa no cotizara, tú comprarías acciones de esa compañía, sabiendo que igual entre 30 años, cuando liquiden la compañía o este tío decida que es hora de liquidarla, pues te vas a hacer un por 3 dentro de 30 años. Es una rentabilidad muy baja. Entonces, si tu conclusión es que no, ¿por qué crees que cuando está cotizado el mercado en algún momento te va a reconocer esos 100 que supuestamente es el valor objetivo? Em, yo creo que esta forma de invertir, pues eso, te evita cometer muchos errores que cometes con el value investing, porque es una teoría que es correcta y la otra, bueno, pues es una aproximación que en la práctica más o menos es cercana a ello. Em, pero yo creo que la crítica más fuerte y lo que es más relevante de lo que estoy diciendo es de cara al marketing que hay en España de los gestores value, que son muy cercanos a la escuela austríaca y lo cual es curioso porque solamente pasa en España, que yo sepa. Y yo creo que un poco el acercamiento ha venido porque ambos diferencian entre precio y valor. La escuela austríaca lo que te dice es que tú cuando compras una manzana por una unidad monetaria, en realidad lo que pasa es que tú valoras más la manzana que la unidad monetaria y el que te está vendiendo es al contrario, por lo menos a priori. Y después de haber hecho el intercambio, pues vas a ser más rico que antes o vas a tener más valor que antes. Eh, y el value investing hace lo mismo, pero cuando compras acciones, ¿no? Tú compras algo por un precio por debajo de su valor. ¿Qué pasa aquí? ¿No? Que no se dan cuenta es que estamos hablando de activos diferentes, o sea, de bienes diferentes. Uno es un bien de consumo y otro un activo financiero. Cuando tú compras un activo en bolsa con un enfoque austriaco, lo compras porque crees que por algún motivo el futuro va a subir de precio, no porque para ti valga más. Una acción de Apple no la puedes consumir. Yo creo que ahí viene esa confusión, ese acercamiento que hay. Yo entiendo que viene de ahí. Y la escuela austríaca en España ha defendido y ha promovido muchas veces el value investing y los propios de value investing pues también suelen hablar mucho sobre la escuela austríaca, como Ujú. decía Edu al principio. Y un poco el problema que yo veo aquí es que ellos hacen un marketing eh, que no se lo creen ellos, pero bueno, lo que viene a decir es que han encontrado una especie de santo grial que nadie conoce o que muy poca gente conoce y que nadie lo lleva a cabo, o un porcentaje muy pequeño del mercado lo lleva a cabo, que es el value investing Ujú. y que por eso funciona y que, bueno, pues que el mercado es irracional en el corto plazo y irracional en el largo. Yo lo que hago es arbitrar la estupidez humana, digamos, eh, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y eso les permite, cuando les va mal, ir a sus clientes de una forma arrogante, creo yo, decir, bueno, es que el mercado está siendo irracional. El año siguiente, si le sigue yendo mal, por lo menos no va a tener el mercado, pierden dinero. Dice, no, es que el mercado es aún más irracional que el año pasado. Y el año siguiente igual, ¿no? Y en verdad, cuando tú lo ves desde un punto de vista de las pruebas austríacas, lo que están diciendo es, oye, tú estás especulando y estás especulando mal. No es que sea irracional, estás equivocando y lo que tienes que ir a tus clientes es decirle, he especulado sobre que estoy ahí mejor que el mercado y tú me estás pagando por ello y no lo he hecho bien, ¿no? Y tú como cliente lo que tienes que pensar es, quizás ellos sean buenos especuladores, no digo que no lo sean, ¿no? Estos fondos value y sean mejores que el mercado, pero tienes que comprarle, tienes que invertir en sus fondos no porque te creas el value investing, que no es correcto, sino porque crees que ellos son mejores especuladores teniendo en cuenta las comisiones que te cobran que la media del mercado. Entonces yo creo un poco que esta es la crítica que yo suelo hacer y que Edu me ha escuchado alguna vez al value investing y que veo que, bueno, pues quizá la gente que no está cerca del value investing no lo vea tan claro porque nunca ha escuchado este marketing, pero bueno, yo creo que es dañino y que la posición de la escuela austríaca debería ser crítica con este tipo de marketing y decir que aquí todo el mundo lo que está haciendo es especular, que el mercado es racional y tú acertarás en tanto en cuanto especules mejor que el mercado. El mercado puede estar equivocado, pues, pero es racional. Y tú puedes estar en lo cierto, pero siendo racional todo el mundo, ¿no? Eh, y darte cuenta, pues eso, que aquí no es más que gente especulando y a ver quién tiene mayor capacidad de predecir el futuro o más suerte, por lo menos. Eh,
bueno, yo creo que eso es un poco un resumen de la crítica, Edu, de qué hago del value investing, no sé si se ha quedado claro. Sí, y bueno, me han surgido un par de dudas, ¿no? Algunas igual un poco más sociológicas, ¿no? A ver, entonces, ¿qué crees que ha pasado? Dices que esto es un caso de España, no lo sé yo, pero ¿qué crees que ha pasado en España que haya casado tan bien o que se hayan juntado y reforzado tanto la escuela austríaca con el value investing? ¿Es que a alguien en un primer momento no les quiso decir a los de value, no, no, esto que hacéis es distinto a lo nuestro y ya se juntaron y ya nadie que ha querido romper esa alianza o ha pasado otra cosa o por qué? Porque lo que cuentas parece algo, ¿no? Que lo escuchas y dices, bueno, pues sí, tiene su sentido, porque nadie está diciendo esto, porque nadie se está quejando o no hay más críticas como la tuya. Pues, bueno, yo creo que cómo se juntaban al principio tiene mucho que ver con Francisco García Paramés. Él se acercó mucho a la escuela austríaca, empezó a estudiarla, él tenía mucho, una persona bastante conocida dentro del value investing y dentro del mundo, la comunidad inversora española. Eh, y fue él un poco el que promovió esa unidad junto con, se relacionó con Huerta de Soto y ahí empezó a crearse pues todo esa comunidad que pertenece tanto a la escuela austríaca como al value investing. ¿Y por qué nadie de la escuela austríaca lo ha criticado? Pues yo la verdad que lo he hablado con mucha gente dentro de la escuela austríaca, gente que también trabaja en mercados. Nadie ha sabido darme nunca una respuesta de por qué estoy equivocado. Mm, ¿Y por qué no lo critican? Pues quizás sea, no sé si es por un tema de marketing, por interés, que al final les permite llegar a mercados eh, más grandes, ¿no? Si tú como inversor y perteneciente a la escuela austríaca, pues es capaz de también atraer a la gente, inversores que puedan venir a la escuela austríaca, ya sea por eso. Lo que a mí me sorprende es que personas que no tienen nada que ver con la inversión y no tienen ningún tipo de interés económico, como pueda ser pues, los líderes un poco de la escuela austríaca en España, Rayo, Puerta de Soto y compañía, que alguna vez han hablado del value investing, no se hayan parado. Yo creo que es porque nunca se han parado a pensar y a razonar si de verdad esto del value investing tiene algún sentido teórico y si es compatible con la escuela austríaca. Eh, Vamos, no tengo ninguna duda de que si Rayo en algún momento llegara a escuchar o escuchara este programa y a no sé qué piense que estoy equivocado y se diera cuenta, pues cambiaría de opinión, ¿no? Ujú. Pero bueno, la verdad que no, es complicado. Supongo que cada uno tendrá sus motivos, quizás Ahí es donde, económicos, simplemente que no han estudiado. ahí es donde decía que igual entra un poco la sociología, ¿no? Bueno, es que a lo mejor Huerta de Soto sé que lo ha pensado, pero no quiere criticar a su amigo Paramés. O a lo mejor Rayo también lo ha pensado, pero tiene ya mucho metido en value en el sentido de eh, potencial humano, ¿no? Capital humano de amigos, gente metida, tal, o lo ha estado defendiendo durante un tiempo. Rayo sí que le veo más, con más flexibilidad, ¿no? Para cambiar de opinión. Pero Huerta de Soto o muchos otros a lo mejor dicen, no, es que ya estoy tan metido en el value, ya he defendido tanto el value que ahora corregirme puede suponer un duro golpe para mí, no solo en cuanto materia académica de reconocer que estás equivocado, sino de amigos que has hecho o dónde has invertido o lo que has promocionado y cosas así, que puede que algo de eso Y hay. bueno, el hijo de Huerta Soto trabaja en la gestora de Paramés. Así que, pero bueno, poco vengo aquí a meter mierda No, 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 sobre la no. escuela austríaca, pero sí que creo que Rayo, o sea, puede ser que haya personas que lo hayan pensado y han pensado lo mismo que yo, que hayan llegado a la conclusión de que el value investing es suficientemente, en la práctica, suficientemente correcto como para no tener que corregirlo, ¿no? En realidad, el value investing en la práctica ha funcionado a mucha gente, ¿no? Se ha hecho ganar dinero. Creo que si tienes una teoría correcta te permitiría reducir la cantidad de errores. Por ejemplo, el ejemplo que he puesto del holding es algo que en España es muy típico. Hay un montón de empresas que encajarían desde la descripción y se han puesto muy conocidas, se han hecho muy conocidas dentro de la comunidad value española. Y yo siempre lo he visto, digo, estos no saben lo que están. O sea, si se diesen cuenta de lo que he dicho o de que la teoría que están siguiendo es incorrecta, no invertirían aquí. Ujú. Eh, ¿Te permitiría reducir la cantidad de errores? Sí, pero bueno, es cierto que la práctica del value es suficientemente correcto como para, para quizás no tener que corregirlo. O igual ese es el enfoque que tienen ellos. ¿No? La verdad es que no he hablado nunca con Rayo sobre esto. Pero bueno, la verdad que sería interesante escuchar. Pero sí que es verdad que una de las preguntas que te voy a hacer es que hay fondos que invierten siguiendo la metodología value que tienen grandes rentabilidades, que por lo menos, que a lo mejor de manera teórica están equivocados, pero algo están o algo parece que estén haciendo bien. Sí, desde luego, por ejemplo, vamos, los conocidos.
Bueno, para mí se ha tenido un periodo un poco malo ahora, pero al Bad. valor, Estaba sí, pensando en valor. Al sí, valor les ha ido bien. bastante bien en los Pero les últimos. ha ido bien porque son buenos especuladores, no porque tengan una teoría correcta. Y además, Puede y ser. lo que estoy diciendo es que ni ellos mismos se creen en el marketing que hacen. O sea, yo creo que ellos en realidad saben que son especuladores. Lo que pasa es que dicen que lo que están haciendo es arbitrar la estupidez humana o arbitrar la irracionalidad del mercado. Ujú. Y se venden así, como diciendo, aquí no me puedo equivocar. Y escucho gente que no tiene, o sea, yo creo que cualquier persona que lleva algo de experiencia en mercados se da cuenta, quizás no lo expresa o no sabe expresarlo, o no sabe, no tiene la base como para decir en qué se equivoca el value investing, pues se da cuenta de que eso de que hay mercados irracionales en el corto y irracionales en el largo no es muy sostenible y todo el mundo en el fondo sabe que está especulando. Y esta gente lo sabe, son buenos especuladores, no quita que no lo sean, pero a mi crítica es, oye, el marketing que estás haciendo y lo que te permite hacerlo mal y ir a tus clientes con arrogancia diciendo que es que el mercado es cada vez más irracional, no tiene ningún tipo de base, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que hay muchos inversores en España que son value, pero son muy buenos especuladores. Y una cosa no quita la otra. Y bueno, luego o sea, incluso aplicando el propio value, es decir, pues un precio objetivo, pues es que es muy cercano a lo que he explicado de la inversión por fundamental. Todavía lo que estás haciendo es especulando sobre qué va a pasar en esa compañía, te das cuenta de que tú no estás de acuerdo con lo que dice el mercado y si aciertas, hay mecanismos en la economía para que ese precio refleje lo que tú piensas que va a pasar, más o menos, ¿no? Nunca hay un valor objetivo muy... Puedes llegar a la décima, pero oye, sí que puedes más o menos pensar que si lo que pasa, lo que crees que va a pasar pasa, el precio vaya a subir y hay mecanismos en la economía que lo van a hacer. Ujú. Así que sí, eso es suficientemente cercano y luego, bueno, ellos pueden ser buenos especuladores también. Es un poco la respuesta que te daría. Ujú. ¿Cuáles son algunas de las herramientas que dices que utilizan para calcular el valor de las empresas? Dicen, bueno, ellos tienen sus métodos. ¿Cómo lo hacen exactamente? Abren el Excel y qué es lo que tienen que meter en el Excel para saber cuál es el precio objetivo de una empresa. Pues ellos lo que hacen es, o sea, el value investing clásico, lo que te diría es, oye, que haz unas expectativas, primero estudiate la compañía, la competencia, el mercado, todo, y eso te va a permitir estimar los flujos de caja futuros de la empresa. Ujú. Y luego, pues los descuentas a la tasa de mercado. ¿Cuál es esa? Bueno, pues ahí está mucho escrito, sobre todo por los americanos, pues que si las betas o el premium por riesgo, ahí calculas ahí de alguna forma cuál va a ser la tasa de descuento del mercado y eso es lo que pues, al final haces el descuento y te sale un precio, ¿no? Y el modelito te dice, pues oye, el precio de la acción tiene que ser este, según el value investing. Y luego pues está otros métodos, que es lo que más se utiliza en España, que es el múltiplo. Ahí lo que dicen es, oye, la media del mercado es 15 veces beneficio, que se llama rentabilidad del 6%, ¿no? En equity, digamos, no digo en bonos, sino en inversión en bolsa. Que lo cual es razonable, ¿no? Un 5 o 6% es lo que ha dado la rentabilidad pasada y más o menos pues todo debería cotizar. Lo que no crezca, sus beneficios en el futuro, pues debería cotizar alrededor de 15 veces. Entonces yo encuentro empresas que cotizan a 7 y hago una especie de arbitraje de PER, lo llaman así, vamos. Y yo cuando yo sé que va a haber una reversión a la media y mi acción va a volver alguna vez a PER 15, que es donde tiene que estar. Y si está a PER 7, no porque el mercado crea que esa empresa va a ir mal, sino porque el mercado es irracional. Y ahí un poco mi crítica es esa, ¿no? El mercado no es irracional, el mercado cree que va a ir mal. Puede ser que no, el mercado se puede equivocar y que aciertes tú, pero no estás aprovechándote de la irracionalidad de nadie, la irracionalidad de nadie. Y no solo eso, sino otra cosa es que esta era una frase de Keynes, algo así como a ver si puedes mantenerte solvente más tiempo que el mercado irracional. ¿Qué pasa si sigues invirtiendo en una empresa que tú dices, si el mercado fuera racional, a esta empresa le iría bien, pero igualmente en tu momento de inversión llegas hasta que quiebre la empresa y puede mantenerse el mercado irracional más tiempo que tú solvente? También es una cosa que Bueno, habría ahí que te ver. diría, la respuesta que te daría es, oye, es que ahí el mercado está siendo irracional. Si tu empresa quiebra, es que el mercado igual, si has comprado a un precio que tú estimas muy barato y la empresa acaba quebrando, es más bien el que ha sido, bueno, no es que haya sido irracional, pero te has equivocado, ha sido tú, ¿no? Ahí el mercado estaba siendo racional y ha estimado que esa empresa iba a quebrar ¿No? y Puedes decir, no, ha no, es que quebrado, ¿no? estamos en el corto plazo, en el periodo de irracionalidad de mercado, y simplemente el mercado ha sido excepcionalmente irracional y ha hecho quebrar a esta empresa que en verdad no debería haber quebrado. Ya, bueno, eso es asumiendo que si el precio de la acción cae te hace quebrar, ¿no? Si hay algún tipo de empresa que sí que su fundamental depende del precio de la acción, que la mayor parte de las empresas
Si tú miras una empresa que es solvente, da igual el precio al que esté, ¿no? Tiene su modelo de negocio y por mucho que caiga el precio no tiene por qué quebrar. Aunque es verdad que sí que hay casos en los que se podría decir eso. Empresas que, por ejemplo, no generen beneficios todavía y sean empresas de crecimiento, te hagan caer y necesites capital para poder seguir invirtiendo, pero en algún momento pues vaya a ser rentable. Te puede pasar eso, sí, te puede pasar. Ujú. También mencionabas el momentum, el chartismo. ¿Qué opinas de todas estas otras estrategias, por lo menos con etiquetas? ¿Hay alguna que te convenza más? O el quality, O por ejemplo? sea, yo creo que o sea, desde un punto de vista teórico, Ujú, eh, no se les puede criticar, hacen lo mismo que todos, especular ujú, y usan unas herramientas, bueno, que pueden funcionar. Tú puedes encontrar patrones en los precios, y yo no encuentro ninguna razón para que eso no exista y que eso te dé más probabilidades de acertar que fallar y acabas ganando dinero. O soy inversor macro y decir, bueno, como los tipos de interés creo que van a bajar, pues me dedico a comprar empresas que los flujos de caja van a ser muy en el largo plazo eh, y me va a ir bien. No porque haya acertado las empresas que he comprado, sino que he comprado un montón, estoy súper diversificado y simplemente he acertado en los tipos de interés. Y como a esas empresas les va a ir bien y el mercado va a valorar más, pues se gana dinero. No hay ninguna crítica teórica y es más bien eh, cada uno qué experiencia tiene, qué conocimiento tiene y desde un punto de vista empresarial, ¿no? Donde te sientes más cómodo para hacer predicciones, si es sobre los tipos de interés a nivel macro o si es sobre los beneficios futuros de una compañía en concreto. No me parece en ningún caso criticable ninguna de estas metodologías. Creo que pueden funcionar, a mucha gente les ha funcionado y es más bien cada uno. Luego podrías decir dónde es más probable que aciertes, dónde hay más oportunidades. Pues probablemente si te pones a buscar empresas en concreto, ahí haya más oportunidades que invirtiendo sobre macro porque hay mucha gente, ¿no? Ahí estás compitiendo con muchos más inversores que están bien pensando qué va a pasar con los tipos de interés a largo plazo. En cambio, en una empresa de 300 millones de capitalización, ahí la competencia es mucho más baja. ujú. Bueno, pero no tengo ninguna crítica a nivel teórico. Pero entonces entiendo que tampoco la tendrías del value en sí si se desligara de la escuela austriaca, ¿no? O sea, del value entendido, bueno, como teoría de inversión o como Sí, sí, factor de inversión. sí, no intentando acercarse a la escuela austriaca, es decir, desligándose diciendo, oye, mira, nosotros intentamos usar estos predictores, ¿sabes? Estas señales, e intentamos seguirlas y ya está, y no pensamos que un precio intrínseco es simplemente uno acercado a lo que nosotros estimamos. Bueno, o sea, aquí hay que distinguir lo que es. O sea, el value como teoría, o sea, es incorrecta. Y es lo que he dicho. Sí, El sí. value como factor de inversión, que se le llama, es comprar empresas baratas, empresas que son, digamos, más estables o tienen una situación regular o, bueno, pues no son las de crecimiento, que se llama baratas en el sentido de que el precio sobre beneficios es bajo. Y bueno, no, eso creo que ese factor, si tú te sientes cómodo en ese tipo de compañías invirtiendo de esa forma, no tengo ninguna crítica. El value como teoría, diciendo que hay un valor objetivo y que sí o sí el precio de la acción se va a acercar en algún momento a ese valor objetivo, eh, es incorrecto, porque no hay ningún valor objetivo. Y dices que esta unión entre Value y la escuela austriaca solo se da, o se da principalmente en España. En Estados Unidos no, ¿no ves a los economistas Value cercanos a la escuela austriaca o a economistas austriacos cercanos al Value? Yo no lo sé, ¿eh? No, no conozco, lo único que conozco en Estados Unidos, y yo creo que conozco al 90% de los inversores conocidos en Estados Unidos, o el 95%. El único que conozco es Mark Spitznagel, que Ujú. es uno que trabaja con Nassim Taleb, Sí, sé que tiene el libro este del DAO sí, del... el DAO Capital, creo que, DAO of Capital. Sí. Pero bueno, él no usa el value, él es un austriaco y usa un poco la teoría del Nassim Taleb, que es de los cisnes negros, y tiene una estrategia pues, para cubrirse de cisnes negros, pues como puede ser el 2008, estrategias de esas, pues él muy... Bueno, tienen un fondo que lo que hace es que funciona muy bien a base de comprar seguros a puts contra el mercado, contra la volatilidad. Funciona muy bien en momentos que todo el mundo lo hace mal. Pero no, nunca he escuchado hablar sobre value investing y es la única persona de la escuela austríaca en Estados Unidos que conozco que invierta.
No, profesionalmente, seguramente. Claro, sí, sí, y que digamos que tenga Ujú, una imagen pública como inversor, ¿no? ujú, ujú. Entiendo, entiendo. Entonces, ahora después de haber criticado tanto al value, mi pregunta es, ¿vale? ¿Tú cómo inviertes? ¿Cuál es tu estilo de inversión? ¿Tiene nombre? ¿No lo tiene? ¿Te acoplas dentro de otra metodología ya existente? ¿No? ¿Sigues tu propio estilo? ¿Tú cómo inviertes? Bueno, yo invierto por hacer una especulación sobre el fundamental, como he explicado, ¿no? Yo vas analizando empresas, hay tipos de compañías en las que me siento más cómodo o tengo más capacidad de predecir los flujos de caja futuros y cuando estoy en desacuerdo con lo que dice el mercado, con un grado de confianza alto, pues invierto, ¿no? Ahí a nivel teórico no puedo decir nada raro. Puedo decir en tipos de compañías suelo invertir, invertido en materias primas. Ahora, pues con todo el año pasado invertí bastante en empresas más tecnológicas o e-commerce. Y ahí pues me he notado que he tenido, tengo capacidad de desarrollar pues marcos conceptuales que me permiten predecir cómo le va a ir a una compañía Ujú, y también me ha ido bien. Y bueno, pero es simplemente eso, ¿no? O sea, a nivel teórico no puedo decir más allá que encontrar diferencias entre lo que pienso yo y lo que piensa el mercado. ujú, Y invierto ahí. Y es cierto, pues eso, que yo sé que lo que estoy haciendo, ¿no? Sé que en realidad lo que estoy haciendo es especular sobre que por algún motivo el resto del mercado va a valorar diferente como valora hoy una acción. Pero ahí también no estás, o puede ser que estés implícitamente pensando que el mercado esté equivocado también, que el O sea, mercado es... pero que esté equivocado no significa que sea irracional. ¿Cómo, perdón? Que esté equivocado no significa que sea irracional. Ah, no, ah, bueno, pues yo es que los entendía un poco como sinónimos, ¿no? Entonces, ¿a qué quieres decir con que está equivocado pero no irracional? O sea, el value investing lo que dice es que eh, va a funcionar siempre Ujú, porque, porque el mercado es irracional y da oportunidades en las que es obvio que tú vas a ganar dinero. Lo que no pasa es que no sabes cuándo te lo va a reconocer el mercado. Eh, y cuando sea racional, pues te va a dar el dinero. No, yo lo que estoy diciendo es, el mercado es racional, pero igual que pues, una persona opina que el Real Madrid va a ganar el Barça 1-0, pues yo puedo decir que va a ganar 2, pues 2-0. O sea, no hay nadie, no hay ninguna irracionalidad aquí, simplemente son personas apostando y jugándose su dinero, cada uno con sus capacidades y su capacidad de predecir, y personas que se equivocarán y personas que acertarán. Pero, pero tú tienes que saber que lo que estás haciendo es competir con otras personas ujú. que pueden ser más o menos inteligentes que tú, tener más o menos información que tú, pero no te estás aprovechando la irracionalidad de nadie o de la estupidez de nadie, que es Todos lo los que te agentes, está diciendo el value investing, ¿no? todos los agentes son racionales, solo que algunos con una mejor tesis de inversión que otra, ¿no? Claro, con mayor capacidad de especular, sí. Ujú. Entonces, al final la crítica se resume a esto. Dice, oye, aquí está todo el mundo especulando, no me vendas que tú vas a ganar dinero siempre, ¿no? Eh, que yo creo que al final nadie se cree eso, nadie que lleva un tiempo invirtiendo, pero el problema es que los clientes de los fondos value se lo creen. O sea, Ujú. yo recuerdo escuchar un evento en el que he coincidido con estos inversores de fondos grandes, que llegaba pues algún cliente suyo y le decía, bueno, es que con la experiencia que tenéis, además como el mercado, bueno, pues que este método del value investing tal, es que no podéis ganar dinero, o sea, siempre vais a ganar dinero, ¿no? Nunca podéis perder. Y ellos mismos se comían un poco sus palabras diciendo, bueno, sí, siempre nos podemos equivocar. O sea, que en el fondo ellos saben que esto de que estoy arbitrando estupidez humana no es verdad, estás especulando. Ujú. Pero bueno, el problema es el mensaje que dan, el marketing que hacen. También existirán estos problemas de marketing con otras metodologías de inversión, ¿no? Entiendo que al final el marketing es el marketing. Sí, sí, pero mi crítica como miembro, bueno, por decirlo de alguna forma, de la escuela austríaca, Ujú, es hacia la escuela austríaca diciendo, oye, vuestra postura debería ser crítica con el value investing. ujú. A mí que yo, o sea, me parece bien, es su negocio, como cualquier otra empresa que se dedique a hacer marketing que puede ser más o menos legítimo. Probablemente hay empresas que hagan un marketing más legítimo que el que hacen esta gente, pero yo como perteneciente a la escuela austriaca, que el mensaje que quiero transmitir es, oye, nosotros deberíamos criticar esto porque es teóricamente incorrecto, ¿no? Ujú. Entiendo, entiendo. Y luego tú, como seguidor de la escuela austríaca, aplicas, por ejemplo, como sí que lo hacen los de Value, o lo intentan hacer, ¿no? Aplicar la teoría del ciclo a sus inversiones, a su estilo de inversión. ¿Tú también lo haces para la hora de Sí, compra de sí, materias primas? No, porque como has dicho las materias primas, me ha resultado curioso que ahí yo sí que veo
el encaje del ciclo, ¿no? A la hora de decir cómo comprar y el qué. Sí, yo creo que la cercanía de la escuela austríaca al value investing es demasiado alta y demasiado baja a nivel macro. Eh, Creo que la escuela austríaca, sobre todo la parte de teoría de liquidez, eh, da un marco muy bueno para poder hacer inversiones, para tener una concepción de cómo, de qué parte del ciclo estás, de los riesgos monetarios que hay en las inversiones que estás haciendo, tener en cuenta factores que el resto de los inversores no tienen porque no conocen la teoría de liquidez, entender cómo funciona el dinero. Creo que son conocimientos que ayudan mucho al proceso de inversión y que incluso te puedes permitir el ser un inversor macro, ¿no? No solamente invirtiendo en empresas, pero incluso invirtiendo solamente en empresas, al final la macro es una variable más que tienes que tener en cuenta. Y cómo funciona la liquidez, cuando hay una crisis de liquidez, qué te puede pasar, comprender bien en la teoría del ciclo y toda la teoría de la liquidez, creo que es muy importante como inversor y son herramientas que conocerlas siempre te va a venir bien. Ujú, ujú. ¿Y cómo lo pones en juego? Es decir, ¿cómo lo aplicas? Vale, es importante conocerlo y con esos conocimientos, ¿qué es lo que tienes que hacer exactamente para decir, vale? Pues, por ejemplo, un conocimiento de la teoría de la liquidez te habría permitido darte cuenta que los QEs no generan inflación, que ahí no se está creando dinero, que ahí lo que están haciendo es comprar bonos por reservas, pero que en realidad los bonos son prácticamente dinero y están aumentando la liquidez de la economía, pero no están creando dinero. Muchísimos inversores españoles que no pueden estar incluso dentro de la escuela austríaca, pero no conocen la teoría de liquidez, creían y se han dedicado durante más de 10 años a invertir en activos que funcionan bien con inflación y llevan 10 años haciéndolo mal. Un conocimiento profundo de esto te permite no cometer ese error, ¿no? O, o bueno, incluso al contrario, ahora mismo podrías decir, aunque ya esto es más subjetivo, que la inflación que ha habido ahora ha sido ocasionada por incentivos fiscales y no por creación de dinero por los bancos centrales, que no han creado nada, simplemente han hecho QEs, que eso no crea dinero, y que en el momento de eso que en realidad esta inflación que hay ahora es una inflación real, creada por un aumento artificial de la demanda, por incentivos fiscales, y que vamos a acabar en deflación ahora. Yo creo que es lo que va a pasar y lo creo basándome en mis conocimientos macro, aunque en realidad es una especulación empresarial, porque los conocimientos macro no te dicen lo que va a pasar, sino te dan herramientas para poder predecirlo, y yo creo que vamos a acabar en deflación, o por lo menos que la inflación va a desaparecer, ¿no? Y yo, por ejemplo, he comprado bonos del Estado americano a más de 10 años, que se van a ver beneficiados por una caída de tipos de interés. Pues, bueno, y creo que eso es un ejemplo claro de lo que te puede ayudar. Luego hay otros inversores que no conocen esto y siguen pensando que la inflación va a seguir y va a seguir porque creen que el Banco Central es el causante de todo esto. Entiendo, sí, son dos muy buenos ejemplos para ponerlo en práctica, tanto la teoría de liquidez como bueno, la escuela austríaca en general. Y hablando de teoría de liquidez, o para meternos un poco también en teoría monetaria, recientemente, bueno, estás participando en el club de lectura, estamos leyendo el libro de eh, Principios de Economía Financiera de Rafael García Iborra y también hemos estado hablando, me has comentado que te gusta mucho, bueno, que estás siguiendo mucho últimamente a Perry Merlin, ¿verdad? Entonces, Sí, eh, sí, eh, sí. ¿qué es lo que te gusta de Perry Merlin? Porque, ¿qué es lo que sigues de él? ¿Qué es lo que te gusta? Entiendo que has hecho el curso, que has aprendido de él. Bueno, la verdad que Perry Merlin, él es complicado encuadrarle en una escuela. Incluso para él mismo yo creo que es complicado el identificarse con una escuela. Pero el trabajo que ha hecho en toda su vida es estudiar la liquidez y estudiar el dinero, fuera de la parte real de la economía, ¿no? Por tanto, pues al no opinar sobre temas macro o cómo funciona la micro, pues yo creo que ahí no se encaja en ningún lado. Y digamos que es compatible con todos, ¿no? Lo que hace ha estudiado cómo ha funcionado la historia de los bancos centrales, cómo ha funcionado la banca, cómo se crea el dinero, ha estudiado muchísimo el sistema euro-dólar eh, y ha sido capaz de teorizar o poner, expresarlo de forma teórica o académica, toda la evolución del sistema financiero. Por ejemplo, la escuela austríaca, una crítica que se le puede hacer es que sigue hablando bueno, teoría de la liquidez por lo menos, sigue hablando de la banca y siguen debatiendo como si estuviésemos un poco en el siglo XIX, ¿no? Cómo crean los bancos el dinero en ese momento
y cómo funcionaban, o incluso siempre se habla sobre el patrón oro, pero no hay un análisis o no hay esfuerzos para entender cómo ha evolucionado esto y cómo, aunque la base sea la misma y es correcta, pero cómo funciona ahora, ¿no? Cómo funcionan todos los agentes que hay en los mercados financieros, cómo está la banca en la sombra y cómo actúan, cómo se genera el dinero ahora, y que no lo crean los bancos, cómo la regulación sí que afecta a los bancos, pero no afecta a todo el resto del shadow banking que le llaman, cómo actúan los fondos monetarios, los dealers, y ahí pues, te explica eh, con todo el tipo de operaciones que hay entre divisas, con créditos, repos, eres capaz de explicarte cómo se crea el dinero, cómo el mercado monetario financia el, pues la inversión en capital Ujú. y todos los agentes que hay ahí actuando y cómo y la importancia de la liquidez, ¿no? Como él habla sobre la pirámide del dinero, ¿no? Que al final el eje vertical habla sobre la calidad del dinero, según cuanto más alto sea, digamos que peor dinero, cuanto más bajo estés, mejor dinero está arriba del todo, y cuanto más bajo estés, peor dinero eres. Pero o sea, él no habla de un dinero de blanco o negro, ¿no? Que es lo que suele hacer la escuela austríaca. El dinero es esto y el resto no lo es. Él dice que el dinero es un tema de grises, ¿no? Algo es más o menos dinero. Y luego, pues el ancho sería la cantidad. Y Eso entonces habla sobre cómo se expande y se achata en la pirámide, digamos, en un boom, y cómo se hace más alta y se contrae la pirámide en periodos de recesión. Y explicando todos los mecanismos que hay detrás, ¿no? Yo creo que entender esto, es muy largo de explicar, no me voy a poner a explicarlo ahora, pero creo que te da un conocimiento muy bueno para entender cómo funciona hoy. que aunque la ortodoxia austriaca no hable de eso, yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, la teoría de la liquidez sí que habla de esto y encaja muy bien con todo lo que dice Perry Merlin de los distintos niveles de liquidez del dinero, sus usos monetarios, por utilizar un poco la terminología de Carlos Bondone, que él habla de moneda para referirse a todo aquello, todo lo que es la oferta monetaria, bueno, la oferta de liquidez, todo lo que sirve para satisfacer la demanda de liquidez. Y claro, ahí tienes los distintos grados de liquidez, de cómo liquidez, que son los distintos puntos en la Sí, sí, pirámide. claro. O sea, obviamente hay austriacos que sí que hablan sobre cómo funciona ahora en los mercados, pero lo que quiero decir es que la mayoría sigue analizando y sigue debatiendo como si estuviésemos en el patrón oro y explicando los mecanismos del siglo XIX. No sé, por ejemplo, si lees el libro de Rayo, la crítica a Mises, o sea, es consciente de ello, pero él pone ejemplos como si estuviésemos en un patrón oro, ¿no? Y habla cómo se crea el dinero, pues como lo creaba la banca en su momento. O sea, lo Sí, que quiero decir es pero que no defendiendo hay un eso. esfuerzo, que no sea incompatible una cosa con la otra, y todos, que estoy de acuerdo con todos, y el fundamental es el mismo, no hay ese esfuerzo de seguir analizando cómo ha evolucionado el sistema financiero hoy y poner ejemplos un poco que estén en el día y que te permitan entender cómo funciona hoy los mercados financieros. Un par de cosas para defender a Rayo. Lo primero es que justo el siguiente libro que está escribiendo es esto, es escribir cómo funciona el sistema financiero actual desde la teoría de la liquidez, o sea, que llegará pronto. Vale, pues eso me parece fenomenal. Y luego que cuando explica las cosas desde el patrón oro y cómo funcionaba en el siglo XIX, porque con la banca clásica y con el patrón oro sobre todo, te ayuda muy bien a explicar lo básico y cómo funcionaría sobre todo una banca libre, que muchas de las cosas que hay ahora seguirían existiendo en una banca libre, pero también sería mucho más simplificado y hay muchos fenómenos que ahora no tiene sentido explicarlos, como por ejemplo el reflujo de Fullerton. ¿Cómo puedes explicar el reflujo de Fullerton sin explicarlo en un patrón oro o en un patrón basado en activo real? Pues las cosas necesitas pensar, bueno, vale, y puedes poner oro como puedes poner, por ejemplo, Bitcoin de ejemplo, pero claro, a lo mejor si Rayo escribiera en el libro con Bitcoin de ejemplo, la gente se centraría solo en eso y ya no estaría prestando atención a lo importante. Entonces, yo lo digo porque como yo tengo que explicar esa clase, bueno, tengo una clase que explico esto, entonces yo también utilizo el patrón oro y también utilizo muchos ejemplos de la banca del siglo XIX porque es lo cómodo. Ya, ya. Bueno, pues lo cómodo, ¿no? O sea, que tiene un sentido, ¿no? Porque que para Sí, explicar sí, lo cómo entiendo funciona ahora perfectamente, ¿no? el ideal sería, y además también intentas explicarlo todo cómo funcionaría una banca libre, entonces eso sí que es muy difícil hacerlo con el sistema actual, el cual es... Sí, y Perry Merlin, pues obviamente él no cree en la banca libre y cree que tiene que existir un banco central que monopolice una divisa. Y pues obviamente él ese problema no lo tiene, ¿no? ¿Ahí No te ha tiene por qué explicar. convencido o tú eres partidario de la banca libre? Bueno, la verdad que yo a diferencia de ti sí que creo que hay fallos de mercado. Ujú. Ah, Eh, yo creo que hay fallos de mercado. ¿Qué?
yo creo que pueden haber fallos de mercado en el sentido de la gente. Ah, bueno, vale, vale. Pensaba que no. Bueno, este debate hemos tenido hace años, quizás ya se cambie mi opinión. Eh, y creo que en mercados financieros puede haber fallos y bueno, al final en un sistema de banca libre, pues es lo que, con el que existe un banco central, hay que confiar en que va a haber siempre un inversor contrarian, digamos, que en el momento en el que todo se desplome se va a dedicar a mantener la liquidez en el mercado. Eh, y la verdad que desde un punto de vista consecuencialista, Ujú. eh, creo que si de verdad se puede crear un banco central que no busque su beneficio propio, sino busque el beneficio de la sociedad, quizás esto sea idealismo, mm, creo que sí que hace un papel importante el Banco Central en el mercado, la verdad. Aunque puede también tener sus desventajas, ¿no? El hecho de que hay un Banco Central, esto lo analiza mucho la teoría de liquidez, los teóricos de banca libre, que la propia existencia del Banco Central hace que todos los agentes se arriesguen mucho más de lo que deberían porque saben que van a ser rescatados en algún momento. Pero el hecho de que no hay Banco Central no impide que no haya una crisis. Y es que las consecuencias de una crisis de liquidez donde no hay frenos, donde no hay nadie que pueda frenarla, eh, porque no quieran o porque no tengan la capacidad y todo el mundo esté sin liquidez para poder frenar eso, las consecuencias son horribles, ¿no? No lo sé, la verdad que no tengo una opinión fuerte sobre esto. Para enfatizar lo de los bienes de mercado, porque me sirve luego para hablar o sea, los bienes, los fallos de mercado, porque me sirve para hablar del Banco Central. Creo que hay fallos de mercado, pero creo que el propio mercado luego puede crear instituciones o herramientas para corregirlos, ¿no? Y lo mismo con el Banco Central. Creo que puede haber crisis, hay muchos obstáculos dentro de la escuela de la banca libre que dicen que sin Banco Central no podría haber crisis. Yo creo que la sigue pudiendo haber, simplemente que hay mecanismos para solucionarlo que con el Banco Central no existen o no se pueden dar pie. Y también hay mecanismos para depurar el sistema antes de que se dé la crisis y también para, posterior a la crisis, hacer un sistema más duro. Sería un sistema antifrágil, ¿no? Ahora que mencionábamos antes a Taleb, a mi amigo Taleb, pues, pues estas cosas con un sistema de banca libre funcionaría mucho mejor. Pero ¿podrían darse crisis? Yo creo que sí, claro. Sí, puede ser. No tengo una opinión fuerte sobre esto tampoco. O sea, entiendo las dos partes y no. La verdad que el ver las consecuencias que tendría una crisis de liquidez, que no haya nadie que lo pueda parar. Y luego también podrías decir que en realidad el mercado, es el Banco Central es un fruto del mercado y que al Banco final, Central, una foto del mercado. No, no, no. Sí. bueno, al final se dan cuenta de que, o sea, un poco que no vas a estar de acuerdo conmigo, pero bueno, también puede decir que el Estado es un fruto, o sea, el Estado es necesario y que se crea también de forma espontánea y que no lo crea nadie de forma, porque es necesario, ¿no? Igual que el Banco Central, pues igual podría decir que aparece de forma espontánea y porque tiene que haber alguien ahí que no busque su beneficio para frenar esas crisis de liquidez. Pero bueno, no tengo una opinión fuerte sobre eso. Yo creo que hay argumentos sólidos a favor y en contra. Ujú. ¿Qué opinión te merece Bitcoin? Eh, Después de estudiar cómo funciona todo el mercado euro-dólar y el dólar como sistema, como moneda internacional o global, eh, y todo, bueno, el efecto red que hay y la cantidad de fricciones que habría para sustituir el dólar como moneda, como divisa internacional, se me hace muy complicado que en algún momento llegue a ser dinero, digamos, entendido como medio general, vamos, como medio generalmente aceptado de intercambio, ¿no? Creo que en realidad Bitcoin es una buena herramienta para que compite con el oro como reserva de valor, que probablemente, o sea, tiene cualidades que son mejores que las del oro. Y, pero bueno, nadie te garantiza nada. Al final, para ganar dinero en Bitcoin, o sea, como inversión, lo que estás especulando es que teniendo en cuenta esas cualidades, gente los va a acabar reconociendo y se va a acabar usando más que el oro eh, como reserva de valor y eso te hará ganar dinero. Yo no, ahí no, o sea, no creo que ahí sea una mala inversión. Quizás se puedan encontrar mejores, o yo creo que se pueden encontrar mejores, pero yo dudo y me cuesta mucho ver que eso acabe siendo, por lo menos en un plazo de tiempo visible o que tengamos algo de visibilidad en la divisa mundial. ¿Tú encontraste una inversión mejor que Bitcoin? Sí, desde luego. Por lo menos en el plazo que lo calculamos, ¿no? ¿No? Desde hace 2 años y medio.
tiemblo Eso todo. es. Bueno, Sí, sí. sí, bueno, pero aún así, a ver, que entonces, ¿qué piensas de esto? Yo lo que creo es, vale, Bitcoin es muy probable, es algo probable, o poco probable si quieres que llegue a ser dinero, es posible, pero es poco probable, pero es muy probable que llegue a ser la reserva de valor que sustituya al oro. Entonces, yo lo que digo es, vale, si hay tanta gente, si, si la capitalización de mercado de Bitcoin fuera la misma que la del oro, el precio de Bitcoin tendría que ser este. Entonces tú puedes decir, bueno, como no está ese precio, está todavía abajo. ¿Qué opinas de Bueno, ese será mercado? este cuando se acepte generalmente el Bitcoin como el nuevo oro, que aún no lo es. Ah, Y no, puede no. decir, ¿eso va a pasar? Bueno, primero que pase y luego cuándo. Es decir, igual dentro de 50 años. Vale. Y igual en ese plazo hay mejores inversiones, ¿no? Entonces O no sea, te quiero decir parece, que, porque es mi estrategia, ¿no? Para fijar más o menos un precio orientativo para pensar si Bitcoin está barato o caro, yo digo, vale, es esto. Si Bitcoin ahora mismo tuviese la misma capitalización del mercado que el oro, su precio sería este. Por tanto, todo lo que esté por debajo. ya, pero ¿cuánto va a tardar? Y tú imagínate, está un 20% por debajo, pero le quedan muchísimos años para que pues, todos los fondos de pensiones, bancos centrales e instituciones financieras empiecen a usar el Bitcoin como usan ahora el oro, que es como reserva de valor. Eh, o sea, que le quedan 40 años, tu rentabilidad va a ser muy baja. Bueno, que no lo sé cuánto quedará, o sea, yo creo que ahí está la variable. En primer lugar, va a pasar y en segundo lugar, cuánto tiempo va a tardar. Y eso es lo que eso es lo que va a llevar. Pero sí, ese enfoque de en algún momento superará la capitalización del oro me parece correcto, pero el problema es cuándo. A una mala hago muy feliz a mis hijos, a mis nietos. Vale. Por, por hacer feliz a alguien, ¿no? Si yo por lo menos no, pues alguien lo disfrutará en algún momento. Vale, Juan, ¿nos puedes recomendar 5 libros? Siempre al final de la entrevista hago 2 preguntas. Bueno, antes de terminar la entrevista, Edu, si me permites, o sea, escuché la entrevista de Pedro de la semana pasada Ujú. y me pareció interesante. Él habló sobre la diversificación, que es el único punto en el que vi que yo ahí no estaba de acuerdo y un poco quería meter la cuña, ¿no? Él dice que la diversificación no vale para nada y no hay que diversificar. Yo creo que es obvio que ceteris paribus la diversificación siempre es positiva. Si tú tienes dos inversiones en las que esperas ganar un 20% anual, no tiene sentido que metas todo en una. Vas a invertir en las dos, ¿no? Porque reduces el riesgo. Y yo creo que eso es bastante obvio, ¿no? Y no es un tema estadístico, es un tema de sentido común. ¿Qué pasa? Lo que no se dice normalmente es que la diversificación tiene costes. Tiene costes de que normalmente tú no encuentras dos inversiones que sean muy buenas a la vez. Entonces, cuando diversificas a la segunda peor y luego a la tercera peor. Luego también tiene costes en el sentido del tiempo que tienes que dedicarle, porque al final invertir siguiendo fundamentales, si inviertes según macro, pues cuanto más diversifiques mejor, porque en realidad tú estás invirtiendo sobre una variable macro, ¿no? Pero si estás invirtiendo según los fundamentales de una compañía, pues muchísimo tiempo para comprender, para analizar qué riesgos hay, de reflexión de todos los problemas que puede haber, qué es lo que ve el mercado, qué es lo que pienso yo, replantearse continuamente si estás en lo correcto o no. Bueno, son un montón al final, pues, de tiempo que tienes que dedicar para ver si tu inversión tiene sentido para ti o no. Y eso se puede hacer pues con 5 o 6 empresas. Pues, si te vas a 30, pues obviamente el tiempo que estás dedicando a cada una no es suficiente y estás incluso, podrías decir, que tienes más riesgo porque tienes más riesgo de equivocarte con cada una de ellas, ¿no? Aunque hayas diversificado, como no has dedicado suficiente tiempo a cada una, igual hay riesgos que no has visto porque no has dedicado el tiempo. Y bueno, pues lo que hay que tener en cuenta es la diversificación es buena, ceteris paribus, pero la diversificación tiene costes. Ujú. Y yo creo que ese es el enfoque correcto. Y Pues a mí me parece muy bien que Pedro, ¿perdona? tú diversificas. No mucho, más que Pedro. O sea, yo tengo entre 4 y 5 empresas normalmente. Ujú. Que bueno, yo creo que es lo razonable dentro del tiempo que le puedo dedicar, la capacidad que tengo de tener en la cabeza continuamente esas 5 empresas y reflexionar sobre ellas, de seguirlas bueno, no solamente seguir la compañía, sino el mercado completo. Ujú. Y luego el riesgo, pues bueno, al final 5 empresas es una mitad, es una media de un 20% de la cartera en cada una. No es así, pero bueno. Pero al final perder un 20% con la edad que tengo y con el potencial que tengo de la organización de las otras, pues creo que es razonable, o el riesgo es razonable, ¿no? Y yo creo que dentro de la capacidad que tengo es lo que creo que para mí es lo correcto. Pedro invierte en una sola, que puede ser que está bien. O sea, él solo tiene una inversión, por lo menos hasta donde yo sé. Eh,
que, bueno, para él puede ser lo correcto, pero no es correcto decir que, que la diversificación no vale para nada. Ujú. ¿Y tú, tus 4 o 5 están en la misma industria o no? No, son industrias diferentes. Bueno, pues tampoco te alejas mucho de lo que él decía, ¿no? Porque él decía, bueno, busca la mejor por la industria. Él sí que es verdad que se ha especializado solo una o se ha dedicado solo a una, pero sí que No, es... o sea, él invierte en una sola industria, pero eso como profesional. Él como particular, pues él ha tenido toda su cartera metida en Facebook cuando cayó mucho, cuando salió todo el tema del metaverso. Ha tenido una parte de su cartera, se puso a corto de bonos a largo plazo de Estado americano en su momento, cuando hubo inflación y le fue bien. Y hasta ahora ha ido muy bien, o sea, pero, pero hasta donde, o sea, no sé exactamente en todo momento qué cartera tiene, pero yo por lo que le he seguido suele tener una sola empresa. O sea, Sí, y luego como profesional, obviamente, pues analizará muchas y porque al final es analista de inversión. Pero su cartera particular solo tiene uno, o suele tener solamente uno. sí, no, yo he estado en 2 kiosques, eso, solo. Pues bien, a ver Pero si... bueno, yo diversifico, yo tengo más de una, pero bueno, mejor me equivoco. es más de una criptomoneda, ¿no? Ah, no, ahí sí que no, ahí solo tengo Bitcoin. Ah, eso tiene el Bitcoin, vale. Muy bien. Ahí sí que no hay diversificación, porque eso sí que, bueno, eso es otro tema. Pero que no. Digo, en cuanto empiece. Igual me Muy equivoco. bien. Estoy dispuesto a pensar que me equivoco. Bueno, entonces, ahora, ¿qué libros nos recomiendas, Juan? Para aprender a invertir como tú. Aprender a invertir como yo. Ujú, Eh, bueno, creo que hay que estudiar los principios de la escuela austriaca. Más que libros, quizás sea más fácil escucharse el primer semestre del curso de Huerta de Soto ujú. o su libro, ¿cómo se llama? El duele, que se habla sobre los principios. Socialismo. Sí, el de socialismo. Ahí los primeros capítulos explica, o si no, la acción humana, aunque en realidad el 80% de acción humana igual no te sirve demasiado, por lo menos parte del ciclo y tal, o la parte monetaria. Creo que es incorrecta, bueno, es incorrecta y, y no te va a servir mucho para invertir en realidad. Pero bueno, para los principios básicos de economía creo que hay que estudiarlos en una escuela austriaca. Ya sea con la acción humana, con Huerta. Eh, También recomendaría seguir a Perry Merlin, Ujú. casi sea leyendo sus libros, The New Lombard Street, o ¿cómo se llama el último que escribió sobre el dólar? El de imperio, dinero de imperio, algo así. Sí, en español creo que es así. Bueno, Bueno, todo eso es he dicho entender cómo funciona el dólar como moneda global, todo eso y los mercados actualmente creo que es muy bueno. Y ya de cara a invertir, pues al final lo que tienes que hacer, tú invirtiendo eres un especulador y un especulador es un empresario. Ujú, Tienes que leer libros que te ayuden a ser mejor empresario, ¿no? Pues es que cualquiera te podría decir, o sea, desde qué es lo que ha hecho Bezos o incluso Elon Musk o incluso, bueno, Warren Buffett, pues, cualquier empresario, diferentes tipos de empresarios, pues, gente que crece por tecnología a nivel orgánico, gente que es a nivel inorgánico, como Buffett, que se dedica a comprar empresas que lo hace muy bien. O sea, pues todo lo que te lleve a ser mejor empresario, biografías, intentar sacar de ahí pues ideas de por qué unos negocios lo hacen bien, otros mal, ujú, y que te ayude pues a cuando encuentres una empresa nueva a ser capaz de predecir cómo le va a ir, ¿no? ujú. También más de inversión solamente, yo creo que lo que mejor que hay escrito es los de Peter Lynch, Batiendo a Wall Street, por ejemplo, o Un paso por delante de Wall Street se llama. Los dos libros que tiene son muy buenos. Yo porque has recomendado a Perry Merlin, voy a meter la cuña publicitaria de aquí en la UFM organizo un club de lectura los viernes por la tarde y en noviembre vamos a leer el libro de Perry Merlin. Así que si alguien no quiere venir a leer los demás o a hablar de los demás, por lo menos puede venir solo en noviembre y lo estaremos debatiendo. A ver qué tal. Sí, Sí, será divertido sí, sí, hablar sobre eso. desde luego. Vale, y Juan, si pudieras tener una conversación con cualquier persona del mundo, ¿con quién sería? ¿Viva o muerta? ¿Viva o muerta? ¿Mm? Uf, pregunta más complicada, Edu. Eh, pues con Jesucristo, yo creo. Te diría. Ujú. Muy bien. Seas ateo o religioso, yo creo que sería la persona con la que probablemente tenga la conversación más interesante de tu vida. Podría ser, sí, sí, sí.
Muy bien. Si la gente quiere saber más de ti, Juan, te quiere seguir, te quiere leer, ¿qué puede hacer? No estás muy activo en redes sociales. No, es complicado. Bueno, tengo Twitter, no lo uso. Bueno, no lo uso para seguir a la gente, pero no hablo. Están los de Momentum Financial, ellos tienen un Discord. Bueno, son un grupo de inversores particulares de españoles que me llevo bien con ellos y a veces escribo por ahí. Pero bueno, tampoco se escribe demasiado. Pero poca cosa, la verdad, no Nada, complicado. Si me quieren contactar, que me contacten, estaré encantado de contestar al todo lo que canal quieran y y esperarse a que te vuelva a entrevistar. eso es. Poco más les queda. Pues nada, Juan, muchas gracias por tu tiempo. Espero que hayas disfrutado y que vuelvas pronto. Sí, sí. Muy bien, pues muchas gracias, Edu.